Bueno, le vamos a dar la bienvenida al compañero Ariel Basteiro, compañero de tantas luchas, compañero gremialista, compañero embajador durante muchos años representando a nuestro país en Bolivia y también escritor. Queríamos conversar un poco acerca de la presentación del libro que se hizo en la Feria del Libro de Buenos Aires, eh, Radiografía de una canallada, donde cuenta lo dramático y aún lo trágico que representó ese golpe de Estado eh, infligido a la hermana República de Bolivia. Eh, Te doy la bienvenida de esta manera, así que bienvenido a nuestra tercera edición del noveno año de Faro Latinoamericano. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes en Faro Latinoamericano en este día tan lluvioso, tan gris, pero Sí. como el mundo, como el mundo y ¿Cómo? como el país, digamos. Sí, ¿qué es lo que te llevó a escribir este libro tan fundamental para discutirlo, para leerlo, para releerlo y para aprender a partir del texto qué es lo que pasó en esta em, tan denostada Latinoamérica? Mirá, el motivo que me lleva a escribirlo es justamente para que eso quedara, esa historia, esa situación, lo que fue el contrabando de armas que el gobierno de Macri envía a la dictadura, al golpe de Estado que se estaba llevando adelante en Bolivia, un golpe de Estado de municiones y armas que tenía como objetivo reprimir al pueblo boliviano que salía en esos días a defender la democracia y defender el gobierno de Evo Morales, a defender su bandera huipala, a defender la historia generada en los últimos 16 años que del 2006 en adelante, cuando Evo asume la presidencia, a ese 2019 que se estaba llevando adelante dejarlo registrado porque si no también la experiencia muchas veces nos da y nos cuenta la situación que después se manipula la verdad y mucho más en estos días de, de redes y de inteligencia artificial, ¿no? Se manipula la verdad, se esconden los hechos tal cual fueron. Y un elemento para combatir eso es, obviamente, ponerse a contar en primera persona y a partir de la experiencia vivida, porque fui el que, por ejemplo, descubrió una primera nota en la Embajada Mm. Argentina cuando llegué como embajador en el 2021, después de haber estado 4 años antes, entre el 2012 y el 2015. Eh, Llegué a la embajada y sabiendo que podía llegar a encontrarse algo parecido, inicié una búsqueda y sorpresivamente, quizás por el nivel de impunidad que creo que tenían los funcionarios del gobierno de Bolivia y los funcionarios del gobierno de Macri en ese momento, dejaron todas las huellas, dejaron todos los indicios de ese contrabando en notas, en una nota particularmente, donde el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, golpista, agradecía al embajador y a Mauricio Macri por las armas que le había enviado la noche del 14 de noviembre del 2019. A partir de eso iniciamos toda la investigación, bueno, y el libro cuenta un poco cómo se van confirmando cada uno de lo que hasta ese momento o antes de la aparición de la nota eran sospechas, eran indicios, eran comentarios de pasillo, pero Ujú. que a partir de la nota hubo un elemento para poder investigar en Argentina y en Bolivia, y esa investigación dio como fruto la confirmación de 70.000 municiones, de más de 3.000 gases lacrimógenos o armas químicas, granadas de humo y Ujú. otros elementos, y un par de escopetas
que llegaron que salieron de Argentina de contrabando, totalmente de manera espuria, sin ningún control o motorizado el descontrol para poder enviar esas armas, y también obviamente llegó a Bolivia, la recibieron los militares y también la dejaron en su poder de manera también ilegal, porque tampoco se hizo ni trámites de entrada ni trámites de Ujú. salida de armamentos. Todo contrabando es un hecho criticable o es un delito en sí mismo, pero cuando uno contrabandea armas o contrabandea Claro. drogas, el Código Penal le da mayor nivel de seriedad y de sanción a la pena, e incluso los organismos internacionales trabajan mucho para combatir este flagelo, y al punto de que las Naciones Unidas tiene un organismo a nivel internacional Ujú. que distribuye en todos los países del mundo, que es una dirección o una secretaría de drogas y armas y contrabando de Ujú. armas o Ujú. tráfico de armas, mostrando la seriedad que tiene para el país, para el mundo, digamos, ¿no? Para el mundo, lo que es el contrabando de armas. Así que el libro cuenta específicamente todos los acontecimientos que rodearon al contrabando, y después obviamente me doy licencia para escribir sobre el proceso de cambio que se vivió en Bolivia y que yo Claro. conviví con ese proceso de cambio, ya digo, del 2012 en adelante, si bien también había viajado un par de veces cuando asumió Evo en el Ujú. 2006, posteriormente en la elección del 2010, también había estado presente en lo que fue el referéndum para renovar la Constitución y la elección del 2010 de Evo. O sea, había seguido todo el proceso más o menos de cerca y terminó coronándose cuando en el 2012 llegué como embajador. O sea que el proceso más o menos lo Claro. conozco profundamente, Claro. lo describo en el libro, y después también todo lo que rodeó el golpe, digamos, ¿no? La participación del gobierno de Argentina y del grupo de Lima para provocar el golpe, la participación del gobierno de Jujuy, de Gerardo Sí. Morales, Sí. también para colaborar en las condiciones previas al golpe. El golpe se da o empieza a generarse a partir del 8 o 9 de noviembre del 2019, Ujú. termina Evo renunciando el día 12, el 13 se constituye un gobierno que totalmente ilegal, Ujú. porque es madre de una asamblea legislativa eh, en Bolivia, de la Asamblea Legislativa Boliviana, que sería el proceso legal que tendría la democracia o la constitución boliviana, pero esa asamblea constitucional, que cuenta con 159 diputados y senadores, Ujú. para nominar a Yanine Áñez, que fue la, la presidenta autoproclamada, solamente se llevó adelante con 14 de Ja. 154, 157, lo cual demuestra el nivel de ilegalidad, y la cuestión fue toda una puesta en escena mentirosa como para justificar desde algún lugar que asumía Yanine Áñez, cuando en verdad es un papelón, digamos, ¿no? De 157 solamente Claro. 14, porque la gran mayoría eran diputados y senadores del MAS, que no se les Mm. permitió el ingreso Mm. al recinto ni a los alrededores Ujú. del Parlamento, digamos, Ujú. ¿no? Estaba todo vallado y eso imposibilitó que muchos llegaran, y de esa manera se convalidó la continuidad del gobierno de Áñez, que posteriormente, un año después, con la elección que gana Lucho Arce, termina en la cárcel. Hoy está presa Sí. con 10 años de pena, ¿no? Sí. Por los Sí. delitos Sí. justamente de Sí. usurpación de cargos públicos, de golpe de Estado y ser responsable porque firmó un decreto que autorizaba al ejército a reprimir al pueblo, y ese decreto y esa represión costó la vida de 37 bolivianos o 37 víctimas, una de ellas argentina, Ujú. Sebastián Moro. Ujú. Sí. 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 Sí.
Sí, yo tengo esa imagen terrible de Evo protegiéndose esa noche, la noche del golpe, donde su vida corría peligro, por supuesto, ¿no? Eh, Fue realmente muy duro para nosotros, que, bueno, estábamos eh, padeciendo, padeciendo al gobierno de Macri en ese momento. Y también recordamos con toda claridad cuando el gobernador Morales y representantes del gobierno estadounidense entran lo más panchos, como panchos por su casa, a Bolivia, ¿no? Eso también me parece que es interesante mencionarlo. Eh, creo que Gustavo quería Sí, hacerte Adri. una pregunta. Adri, Ariel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Eh, digo, ¿cuántas similitudes, no? Porque yo te escuchaba recién hablar del tráfico de armas que ayudó al golpe en Bolivia y automáticamente lo linkeé con los 90 cuando también Argentina y con un gobierno neoliberal estuvo involucrado en un tráfico de armas. Son consecuentes en el accionar. El modus operandi suele ser similar. Sí, sí, tiene mucho que ver, ambos hechos son criticables y lamentables desde Ujú. cualquier punto de vista, mucho más allá en los noventas. Argentina, en el libro se explica, Argentina era garante de un acuerdo de paz entre Ecuador y Perú, y Argentina debería haber trabajado allí para evitar el aumento del conflicto y sin embargo le terminó vendiendo armas a Ecuador Sí, para una guerra con Perú entre hermanos. eh, o lo que fue también contrabando de armas o venta de armas ilegales cuando había un acuerdo de Naciones Unidas de no acercar este tipo de material en lo que fue la guerra balcánica, digamos, ¿no? El conflicto en la ex la ex Yugoslavia. Yugoslavia. Esto aún es mucho peor, porque por más que cuesta explicarlo, en el caso de lo que fue el proceso de Menem, que terminó preso por ese motivo también, estuvo con presión domiciliaria durante un par de años, Ujú. eh, y el proceso terminó después de que Menem murió, digamos, ¿no? Se Sí, archivó. claro. O sea que esto seguía vigente. Pero aquel hecho era entre países, entre diferentes países, Sí, sí. que no está bien acompañar una guerra entre países, pero de última era entre países, y Argentina vendió las armas. O sea, el gobierno de Menem trató de hacer un negocio con eso. En Claro. el caso del gobierno de Macri era armas para poner en manos de un ejército para reprimir al pueblo desarmado, porque no es que en Bolivia en esos días se había generado un grupo guerrillero. Al contrario, el Claro. pueblo salía a la calle con la bandera, nada más, con la bandera huipala, a Ujú. protestar sin ningún tipo de violencia, sino en una movilización pacífica, y el gobierno argentino puso las armas para reprimir salvajemente a aquellos que se animaran a salir a la calle. De hecho, hubo 37 muertos del lado del pueblo y obviamente ni ningún rajuño para No, claro. ninguno de los integrantes de las fuerzas militares o de las fuerzas policiales. Y el otro tema que fue un regalo también, digamos, ¿no? El gobierno argentino lo donó, se lo dio sin ninguna contraprestación a una dictadura. Con lo cual, hasta desde muchos puntos de vista sería mucho más criticable lo Sí, que claro. hizo y lo que hizo en su momento Menem, más allá de que ambos hechos son de vergüenza, ¿no? De vergüenza ajena, Ujú. de tener que hacerse cargo y asumir que cuando hay gobiernos liberales en Argentina son capaces de hacer barbaridades como esta. Eh, terrible. Estás muteada, Adri. No te escucho. No te escucho. A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí. Sí, yo quisiera hacer mención y recordar lo decisivo que fue el accionar del presidente mexicano Manuel López Obrador
y del electo presidente argentino Alberto Fernández, que le dieron la posibilidad, tanto a Evo cuanto a García Linera, a radicarse en la Argentina y de esta manera salvar su vida, ellos y su familia, ¿no? Que no es realmente ha sido una acción de gran coraje, de gran coraje. Nada, Sí, esto quería mencionar. sí, sabés que sobre este tema, particularmente el libro tiene prólogo de Cristina Fernández de Kirchner, Luis Arce Catacora, el presidente boliviano, y después hay declaraciones exclusivas, realmente exclusivas, porque lo que dice tanto Alberto como Evo Morales no lo habían dicho en ningún lado, no lo habían contado, pero en eso que estás comentando puntualmente, Alberto Fernández da testimonio de cómo fue todo ese proceso y cómo convenció a Evo para que viniera a asilarse a la Argentina, garantizándole las condiciones para poder desde Argentina trabajar para recuperar el gobierno. Lo explica todo muy, con muchos datos, con muchos elementos, que es interesante desde el punto de vista histórico, como para que esto quede Claro. registrado. Y después lo que decís, ese por el lado de Alberto y el por el lado de México, que no solamente puso un avión, no solamente puso los pilotos y discutió junto con Alberto con varios presidentes de países latinoamericanos que no permitían que el avión pudiera circular por los cielos de Brasil, de, de Perú, de Colombia, y por ende tuvieron que volar sobre las fronteras, ahí al límite, para si llegase o hubiese habido algún reclamo por parte de estos países, cruzarse del otro Claro. lado y darse tiempo para ir avanzando. Y después del lado mexicano también recordar que en la Embajada Mexicana de La Paz hubo asilados durante un año, Mm, eh, 13, 13 personas, entre ellos el actual presidente boliviano, muchos de los ministros de Evo, el que fue posteriormente canciller, el que fue hoy varios embajadores que están representando a Bolivia en el mundo, estuvieron durante 12 meses ahí metidos en la embajada sin ujú, poder salir ni siquiera al patio porque eran controlados con drones y por la topografía del lugar. claro. Eh, Salían al patio desde las montañas, de los cerros cercanos, tenían amenazas de ser, no tan solo ser espiados, sino baleados, digamos, ¿no? Entonces, Claro, claro. fue un asilo muy duro dentro de Bolivia, y para Evo y para Álvaro García Linera, Buenos Aires fue un lugar donde eh, se hizo mucho. Yo creo que en Ujú, gran parte, y los bolivianos lo entienden así también, gran parte de la recuperación democrática en tan solo un año que se dio en Bolivia fue gracias al trabajo que se pudo hacer desde aquí, y donde no tan solo el gobierno, sino todas las organizaciones populares, los sindicatos, partidos políticos, grupos sociales, acompañaron todo el proceso de reorganización para el MAS, y eso terminó logrando el objetivo. sí, sí, nos consta. Quisiera preguntarte, Ariel, ¿cómo ves la configuración actual de la región? Compleja, por cierto. Compleja, pero como digo siempre, estamos en un continente en disputa, en un Mm, continente donde a veces las fuerzas de las derechas avanzan y controlan o logran gobiernos en algunos países, o en otras son las fuerzas progresistas, las fuerzas populares, las fuerzas de izquierda las que logran el gobierno. Hoy en ujú, el mapeo, si uno ve el mapa de Latinoamérica, podríamos decir que pese a Trump, pese a la centralización cada vez más notoria que se da del poder financiero, económico, mediático, América Latina tiene históricamente a Cuba y Venezuela, pero también hoy en Colombia, en Brasil, obviamente, que es el país continente, en Bolivia,
hasta la propia Chile, Uruguay, símbolos de que no todo está perdido, porque siguen al frente gobiernos de fuerzas, por lo menos que no son de derecha, y Argentina quizás es la mancha a ese mapa, la mancha más lamentable a ese mapa, pero yo creo que como en ningún otro lado en el mundo, como seguimos siendo un continente en disputa, es la única región en el mundo donde uno todavía puede esperar que se generen y vuelvan a manejar, por lo menos desde lo institucional, el gobierno, fuerzas o políticos que no son los admirados ni queridos por ese poder concentrado que con Trump cada vez se hace más complicado y notorio, digamos, ¿no? El trabajo que hace el Departamento de Estado y los grupos más concentrados para evitar esos gobiernos. Después, si vos mirás el mapa del mundo, prácticamente no se dan estos hechos en otros lugares. A lo sumo, cuestiones podrían ser aisladas, digamos, como, qué sé yo, la izquierda en Francia que pueda ganar una elección Mm. o atisbo en algún país africano, pero nunca a nivel regional. Y con lo cual, siendo un optimista innato, yo creo que estamos en un continente en disputa y yo creo que todavía esa disputa la podemos ganar o podemos avanzar y lograr que los pueblos de Latinoamérica vivan felices porque durante la década ganada, lo que se conoció como la década ganada, hubo o los presidentes latinoamericanos sacaron a más de 60 millones o 70 Mm. de latinoamericanos de la pobreza y se les mejoró su calidad de vida en países donde comer 2 o 3 veces al día era casi un milagro. Eso se hizo política de Estado en algunos casos, Brasil, o mejorar las condiciones y ganar derechos que nunca antes habían existido, como en el caso de Bolivia. Eh, así que yo creo que todavía tenemos mucho por hacer y vale la pena intentarlo porque en Latinoamérica y en Sudamérica particularmente se puede decir que no va a ser en vano, digamos, esa lucha. Claro, próximamente elecciones en Bolivia, en menos de un año elecciones en Colombia. Bueno, vamos a ver cómo se reconfigura este mapa. Ojalá sea para el bien del pueblo que tanto lo merecemos, ¿no? Gus, Sí, Ariel, yo no puedo no pedirte también un poco de lectura de que nos des un poco de vos que tenés mucha más experiencia, un poco la lectura de lo que ves en nuestro país, ¿no? Con este Milei y con esta libertad avanza que preocupa a los sectores populares. Sí, yo creo que, bueno, es consecuencia quizás de errores que se fueron sumando o imposibilidades. A veces creo que Ujú. tampoco son errores hechos a propósito, digamos, ¿no? Son incapacidades o imposibilidades que genera esa disputa que digo, digamos, ¿no? Porque del otro lado, de este lado estamos los que queremos determinadas condiciones para el pueblo, pero del lado de enfrente hay tipos que buscan lo contrario Ujú. y a veces y son poderosos y en ese poder muchas veces limitan y frenan los procesos de avance que llevan adelante el pueblo. Pero creo que mi ley es consecuencia quizás de esas imposibilidades que se dieron durante los últimos años o por lo menos en los últimos dos gobiernos, el último gobierno de Alberto que había empezado muy bien con hechos como lo que recién comentábamos de salvarle la vida a Evo, Ujú. eh, un, un manejo coherente de lo que fue la pandemia, a partir de quizás, sí, ahí
no animarse a patear algunos tableros como Cristina nos enseñó que a veces hay que hacer, eh, terminó convirtiéndose en una desesperanza o en algo que no colmó las expectativas y la gente enojada terminó votando al que se mostraba más enojado, creyendo que con eso compatibilizaba su, sus ideas y su proyecto y en verdad no se daba cuenta que al que estaba votando era al enemigo Ujú. extremo. Sí, Eh, claro. y yo creo que la elección esta de medio término, más allá de lo que te hacen creer o te quieren hacer creer en las encuestas y en y todo el aparato mediático puesto al servicio de demostrar que Milei y la hermana son dos genios cuando están totalmente locos los dos, digamos, cuando se nota gente que no estaba en sus cabales, que no es normal, que no es gente normal. Eh, Creo que la elección les va a dar una sorpresa. Más allá incluso de esto que pasó en Ciudad de Buenos Aires y más allá de lo que pueden pasar en algunas provincias, eh, el tiempo se les está agotando, la gente se está cansando, la gente ya no quiere esperar más y aparte la está sufriendo. Eh, la está pasando mal y eso se dirime después o se refleja después en un voto contra el gobierno, que yo creo que para octubre va a estar en su punto caramelo, yo creo que va a estar en, en un, en un nivel de falta de respuestas que va a terminar mostrando la elección nacional como un, como un referéndum del gobierno y a partir de ahí, por la experiencia que también tenemos en los últimos años, comienza el tiempo de descuento para el gobierno de Milei. Y mucho más si todavía podemos seguir teniendo la esperanza de tener líderes o lideresas como Cristina que asuman el compromiso de seguir dando la pelea, la disputa, por lo menos de marcar el camino. Después vamos a ver cómo lo llevamos adelante. Bueno, Ariel, te tenemos que despedir, ya tenemos que entregar el aire, así que una vez más, muchas gracias por habernos acompañado en Faro Latinoamericano y hasta cualquier momento. A la vuelta y muchas gracias por la entrevista. Ya volvemos.